Bienvenidos al Instituto de Ciencias Naturales, a la casa de todos ustedes. Es un gusto tenerlos acá, en este espacio de los jueves de la biodiversidad. Es un espacio donde nosotros como Instituto de Ciencias Naturales buscamos, por un lado, presentar lo que hacemos ante la comunidad académica externa a la universidad y a la comunidad en general, y también tratar de conversar problemas relacionados con nuestro quehacer, que es el estudio de la conservación de la biodiversidad. Este espacio tiene varios formatos. La mayoría es el formato tradicional de conferencias, pero también queremos explorar, o hemos explorado el tema de conversatorios, también hemos explorado el tema de películas, ¿sí?, que apoyen el intercambio de información y el intercambio de ideas. El día de hoy es el caso en que cambiamos el formato, ¿sí? Es un formato que queremos plantear un conversatorio, y el tema lo titulé "Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el Comité de Categorización de Especies y todo lo que quieran y nunca se atrevió a preguntar", pero en este caso esperamos que podamos preguntarnos. Y sale a raíz de contribuciones de investigadores que están invitados sobre las preocupaciones de las últimas listas sobre conservación, sobre especies amenazadas en Colombia, ¿sí? Entonces, dentro del comité dijimos que sería interesante escucharnos, ¿sí? Afortunadamente tengo el gusto de conocerlos a todos, aunque en el gremio de biólogos es como fácil, ¿no? Pero pude convocarlos y están aquí tanto los autores como representantes de las autoridades y instituciones que hacemos parte del comité. La dinámica va a ser la siguiente. Primero va a haber una presentación de parte del ministerio, de los representantes del ministerio, y posteriormente pues vamos a sentarnos acá si es necesario para iniciar el conversatorio a través de algunas preguntas guías. Vamos a repartir también unos formatos para el que quiera o los que estén interesados en hacer preguntas y probablemente no alcancen a desarrollarlas, queden para el comité, para que el comité las resolvamos. Ayer estaba en un seminario internacional sobre ecoturismo, ¿sí? Ecoturismo comunitario en áreas protegidas. Y la semana anterior estuve en un foro, en los foros semana, sobre el tema de paisaje palmero biodiverso, ¿sí? Los dos estuvieron interesantes y había mucha más gente que la que está acá, ¿sí? Uno tenía que ver con un problema de un sector muy poderoso, los palmicultores, que cumplían 55 años, y además un proyecto donde estaba vinculado el fútbol y el proyecto Jeff, y el otro era parques nacionales, y me pareció muy interesante porque escuché la presentación de 3 experiencias de guerrilleros, de grupos guerrilleros, ¿sí?, que, como decía yo, nos creyeron el cuento del ecoturismo, y ahí están en la Macarena, con el sendero, con el nombre de diferentes jefes guerrilleros, con la gastronomía guerrillera, y tanto el uno como otro escenario tienen inconvenientes tanto de credibilidad como de impedimentos legales, ¿sí? Ya, por ejemplo, un guerrillero para ser guía tiene que tener 3 años y ser 3 años de estudio en el SENA y tener un título de guía profesional o técnico, ¿sí? Y no solo los guerrilleros, sino todos los que queramos, los biólogos que quieran hacer, tenemos que hacer eso. Traigo estos 2 escenarios para iniciar un poco
sobre qué estamos legislando, para qué estamos legislando, cuáles son los mensajes que estamos dando desde las instituciones que participamos en la gestión y manejo de vida silvestre, y de pronto qué cosas tenemos que mejorar, o realmente si estamos contestando preguntas hacia los problemas principales nacionales, o a veces la academia o el gremio de biólogos, a veces nos centramos y nos atomizamos un poco en algunas preguntas. Esto como introducción nomás, seguramente en el conversatorio van a salir más cosas, pero la idea también es no un tema de contestatario ante una posición, sino propositivo, entendernos en estos espacios que son tan necesarios en este momento en el país y que muchas veces no los aprovechamos. ¿Sí? Entonces, le doy la palabra. Muchas gracias. Presentación de 15-20 minutos, ¿vale? Y después iniciamos nuestro conversatorio. Gracias, Diego. Muy buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias a la universidad por esta invitación. Vamos a hacer primero el ejercicio, vamos a abrir esa caja negra que pues, mucha gente percibe que es el comité. Entonces pues voy a empezar a presentarme yo como miembro de las personas que han venido participando en ese comité. Mi nombre es Diego Higuera, soy biólogo, trabajo en el Ministerio de Ambiente, en la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. He participado en el proceso de la resolución 192, en la 1912, he participado también en la elaboración de diferentes planes de conservación específicamente en flora, y bueno, he hecho diferentes reportes con el tema de especies amenazadas. Me gustaría que cada uno de los miembros del comité que están acá pues también haga una breve presentación para que ustedes también ubiquen quiénes son, y si ustedes en algún momento llegan a tener dudas sobre algún tema específico, quieren saber como algo puntual de cómo llevar una especie al comité, pues lo puedan hacer. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Gómez, del Grupo de Gestión en Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Tengo a cargo apoyar toda la gestión de especies amenazadas, especies invasoras y apoyar algunos convenios internacionales. Estoy en el Comité de Especies Amenazadas, pues como ya lo mencionó Diego, pues apoyando todo lo que tiene que ver con la gestión de especies amenazadas y que tengo también relación con especies con convenios internacionales. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Piedad Baptiste, soy investigadora del Instituto Humboldt del Programa de Ciencias de la Biodiversidad, lidero la línea de evaluación de riesgo de vida silvestre, y uno de los temas que tenemos a cargo es justamente el tema de especies amenazadas. Desde el Instituto hemos liderado varios procesos desde que se inició la primera serie de libros rojos en el 2002, y la recategorización de aves fue un proceso que conjuntamente llevamos a cabo con la Universidad Javeriana. También tenemos el grupo de especialistas, un nuevo grupo de especialistas en plantas que salió de la UICN, también que lo está liderando mi compañera Carolina Castellanos, que es la que lidera todo el tema de plantas. Entonces hacemos parte del comité de especies amenazadas. Gracias, Diego. Mi nombre es José Vicente Rodríguez, biólogo de esta casa. Soy actualmente el director científico de Conservación Internacional. Desde siempre hemos estado en este tema de no solamente propiciar la generación, la compilación de información para compartirla con todos ustedes y facilitar todos los procesos que hace ya no sé cuántos años iniciamos en tratar de tener una radiografía de lo que eran las especies amenazadas en el país. Tema complejo, muy difícil y que nos deja en una realidad también compleja, especialmente para poder implementar o estimular que se implementen acciones que usualmente todos los técnicos que trabajan en todos los diversos grupos, porque siempre he dicho que Colombia es líder en ese proceso. Ya no sé cuántos libros rojos tenemos por cada uno de los grupos y cuántas veces hemos recategorizado y tenemos nuevos libros, y todo eso está ahí en algún lado. Siempre hemos estado impulsando ese desarrollo, tenemos algunas ideas, y todo el proceso que ha tenido altibajos de lo que es el comité, seguramente ahora se va a ver fortalecido con la participación de todos ustedes, ¿no? Aprovecho también para hacer algo de publicidad. Recuerden que también tengo la responsabilidad del Congreso de Zoología, que ya estamos a 2 meses, asústense,
todos están involucrados, muchos de ustedes aquí, por favor, ayúdenos. Tenemos un reto bien grande y ese va a ser un escenario muy importante para compartir, para lo que decía Diego, lo que decías tú, poder realmente darle un vínculo a lo que es la institucionalidad con el sector académico y poder fortalecer todo eso que ya hemos hablado y seguiremos hablando hoy en este conversatorio, que es ausencia de recursos. Eso es una de las principales amenazas de las especies amenazadas. Gracias. Gracias. Realmente es el director del Instituto de Ciencias Naturales el que hace parte del comité. En este momento es el profesor Ernesto Mancera, o su delegado. Y aquí muchas veces tenemos muchos delegados. Tenemos la ventaja o algunos casos también desventaja de que hay muchos especialistas en los diferentes temas y somos partícipes de estos comités según el grupo. Entonces a veces el profesor que llega no conoce todo el proceso, ¿sí? Incluso es una reflexión al interior. Tenemos que socializar más estas participaciones en los comités. Como decía Vicente, también como especialistas se han trabajado en la mayoría de los libros rojos. Entonces, el Instituto de Ciencias Naturales es otro de los miembros de este comité y mi nombre es Hugo López. Bueno, gracias. Entonces ya creo que de manera muy general vimos algunos de los miembros que pertenecen a ese comité, ya sabemos más o menos los temas que manejan, por si llega a haber alguna duda, igual ustedes nos pueden contactar. Ya entrando un poco en materia, vamos a hablar un poco de cómo es ese proceso para llevar una especie de un ejercicio académico a un ejercicio ya de una lista oficial. Entonces tenemos que los principales insumos para estas resoluciones han sido los libros rojos, y creo que eso pues, es un hecho conocido para todos, y en los últimos años esta situación ha cambiado. Pues no tanto como quisiéramos, pero igual sí se han dado otros escenarios de cómo llega la información. Puede ser a través de artículos científicos, puede ser a través de talleres de especialistas. Lo importante es que esos ejercicios hagan una ficha, y esa ficha, después de que se elabora, por diferentes mecanismos llega al comité del que acabamos de ver los diferentes miembros, y ahorita vamos a ver específicamente cuáles son todos los miembros de este comité. Los miembros de este comité analizan la información y una vez la analizan se pueden hacer sugerencias o se puede validar la información. Cuando se piden sugerencias, pues el autor de la ficha o el autor del libro rojo o el autor del artículo lo que hace es acogerse o revisar esas sugerencias, y después ya el comité lo que hace es llevar a avalar ese proceso, y después eso se lleva a una lista oficial. Después de que tenemos ya el aval del comité, hay un equipo técnico del ministerio del cual Antonio hace parte, del cual yo hago parte y del cual hay otra persona que también hace parte. Cada uno maneja unos temas específicos, grupos diferentes, y hacemos un fuerte trabajo con la oficina jurídica del ministerio. Las categorías, ya después de que esto pasa, las categorías no cambian, simplemente es un ejercicio de los textos, de los considerandos de una resolución, de los artículos que tiene, y después de que ellos aprueban eso, ya sale una resolución de especies amenazadas. Cuando tenemos una resolución de especies amenazadas, ¿qué nos da esto? Es cuáles especies oficialmente están amenazadas. Esto obviamente pues, es un insumo que va a servir para articularse con otras normas, también va a servir para que se ejecuten o se adelanten planes de conservación, y lo que se busca es propender, bueno, qué acciones deberían adelantarse para promover la conservación de especies, de estas especies amenazadas. Esto para poner un poco el contexto, hay dos escenarios. Tenemos el escenario de la lista oficial de especies amenazadas para Colombia y tenemos el escenario de la lista global de la UICN. Para el caso de la lista oficial para Colombia, pues acabamos de presentar el escenario que les acabo de contar, donde a través de diferentes mecanismos se presenta esto ante el comité y se valida esta información. Es importante, finalmente en el escenario Colombia, esto quiero que lo tengan muy en cuenta, que todo lo que va a ir en esa resolución tiene que ir avalado por ese comité. Los ejercicios pueden ir desde diferentes grupos académicos, desde diferentes especialistas, pero deben ir finalmente avaladas por ese comité. El caso diferente al de la lista global,
donde los especialistas van incorporando sus análisis, pero esto pues en algunos casos tiene una evaluación de pares para incluir esta información. Sin embargo, pues son dos escenarios diferentes, ¿no? Esto es un lineamiento que no es vinculante, es una buena guía que obviamente muchos países y muchos comercios internacionales tienen en cuenta, pero para el caso colombiano el escenario de lo que es vinculante es la resolución nacional. Cuando hablamos de especies amenazadas, pues hablamos de especies que tienen problemas en su conservación o para su conservación, porque su hábitat ha sido afectado, porque tienen reducción de su población. Esto puede ser por causas naturales o puede ser por diferentes acciones antrópicas. Aquí pues tenemos los diferentes resultados de las evaluaciones de la UICN, donde pues, la UICN recomienda que estas sean las categorías que se le presten especial atención, que son en peligro crítico, en peligro y vulnerable, y como vamos a ver son los 3 resultados de evaluaciones que se incluyen en la resolución nacional. Tenemos que las especies en peligro crítico son especies que tienen una alta probabilidad de extinguirse, que son obviamente las más amenazadas. Después tenemos las especies en peligro, tienen también una alta probabilidad de extinguirse, sin embargo pues están menos amenazadas que las que están en peligro crítico. Tenemos las especies vulnerables, que son especies que están amenazadas pero que en el mediano plazo puede que su condición empeore, pero no está tan grave como las dos anteriores. Retomando el tema de quiénes son los miembros de este comité se conformó por la resolución 1218 de 2003. Está el director de ecosistemas del Ministerio de Ambiente. Esta dirección ya no existe, esta dirección se divide en 2 direcciones, que es una de las cuales yo pertenezco y Antonio no pertenece, que es la dirección de bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos, y hay una dirección que es la de asuntos marinos, que tiene todo el tema de lo marino. Está el director del INVEMAR, o la persona que delegue, está el director del Instituto de Ciencias Naturales, o su delegado, está el director de Conservación Internacional, o su delegado, está el director de la Fundación INGEDE, o su delegado, está el director del Instituto Humboldt, o su delegado, está el director del SINCHI, o su delegado, y está el director del IAP, o su delegado. Como ustedes ven, son 8 miembros, y pues la idea es que estos 8 miembros son los que, unos más que otros, han venido soportando el proceso de revisión de estas listas. Bueno, ya no existe. ¿Cómo? La Fundación INGEDE Sí, no, pero es por el tema de la resolución ahorita, si quieren ahondamos un poco en el tema. Entonces, como funciona este comité que está, establecer y adoptar criterios y metodologías para la definición de las especies silvestres amenazadas. Esto, como les digo, esto va a ir en el 2003, la primera resolución, como ya lo veremos más adelante, sale en el 2002. Entonces, en ese primer momento, el establecer y adoptar estos criterios, pues fue adoptar las metodologías que propone la UICN para hacer estas evaluaciones. Esto pues se hizo y se establecieron y se adoptaron estas 3 categorías que propone la UICN, que son vulnerable, en peligro crítico y en peligro. Actualizar periódicamente los listados de especies silvestres amenazadas. En total han salido 6 resoluciones, más adelante iremos a ver en detalle pues, estas resoluciones y vamos a mirar un poco cómo ha sido el proceso detrás de algunas de ellas. Asesorar al Ministerio de Ambiente y a las corporaciones autónomas regionales y desarrollo sostenible y las autoridades ambientales urbanas, creadas de acuerdo con el artículo 67 de la Ley 99 del 93 y la Ley 768 de 2002 en la definición y adopción de medidas de manejo para la conservación y protección a nivel nacional y regional de especies silvestres amenazadas y sus hábitats. Claro, esto es muy ambicioso. Dentro de los esfuerzos que les puedo contar que se han hecho pues es sacar diferentes planes y programas de conservación, tanto en flora como en fauna. Esto solamente por mencionar algunas de las acciones que se han adelantado. Obviamente también se ha buscado que el tema de especies amenazadas quede dentro de los términos de referencia de todos los procesos de licenciamiento, entre otras normas como el tema de tráfico ilegal. Asesorar al Ministerio de Ambiente en la revisión, actualización y definición de vedas y otras medidas necesarias de protección para las especies silvestres. Este es un tema supremamente complejo. No sé si acá conocen un poco el escenario de las vedas. Tenemos vedas muy antiguas, tenemos vedas del 74, del 77, tenemos vedas que engloban grupos grandísimos. Puedo decirles que hay una veda que tiene algo más de 6.000 o 7.000 especies, muchas que tienen incluso potencial de uso, y es una veda que es muy difícil de lograr
porque pues obviamente en este momento, después de que una veda viene el 77 y pensamos en qué político va en este momento a arriesgarse a derogar una veda, pues tiene que tener un soporte muy fuerte de, bueno, miremos si todo lo que está ahí se ha evaluado, miremos que ahí está amenazado, y finalmente, pues, como ustedes lo sabrán, o se lo imaginan al menos, es que este ejercicio obviamente le falta todavía mucho, a pesar de que se ha avanzado mucho, pues, como José Vicente lo decía, es un país con una diversidad muy grande, y pues no hay tantos recursos como este tema requiere, y pues precisamente muchas de las vedas que tenemos del 74, 77 siguen vigentes, y pues en esto digamos que ha sido una tarea difícil para que el comité apoye esto. Funciones del comité: definir y establecer con criterios de prioridad investigaciones a nivel poblacional de las especies silvestres amenazadas en el territorio nacional. También, pues, para algunos grupos de especies o para algunas especies ha sido más fácil obviamente el tema poblacional. Posiblemente el comité, a través de los esfuerzos particulares de sus miembros, ha hecho algunos esfuerzos, pero como ustedes podrán revisar en los diferentes criterios que se han usado para la categorización de especies, ha sido principalmente fragmentación de hábitat, porque muchas veces no se tiene conocimiento para definir pues ya cosas poblacionales de la especie. El sexto es propender por la generación de espacios de discusión sobre las especies amenazadas. Pues en la medida de las posibilidades se ha tratado de divulgar la información que se genera a través del comité. Se participó en el Congreso de Zoología, se ha participado también en el Congreso de Botánica, y se ha intentado pues darle a conocer a la comunidad científica y a otros actores pues qué es lo que hay detrás del tema de especies amenazadas. Obviamente siempre hacen falta esfuerzos, pero también hay muchas limitaciones, entonces pues igual son temas que toca potenciar más. La séptima es dictarse su propio reglamento, y la octava es cumplir con las otras funciones que no han quedado señaladas acá. Acá tenemos pues toda la serie de libros rojos que se han sacado, tanto en plantas como en animales. El ideal es que esto fuera un ejercicio pues, mucho más periódico, que uno pudiera hacer una categorización en un momento y 10 años después pudiera hacer la siguiente. Esto no ha sido tan fácil porque pues, por limitaciones de recursos, por falta de especialistas, también por falta de comunicación entre los especialistas de grupos. Han habido como diferentes escenarios para que no se pueda hacer estas categorizaciones de los diferentes grupos. Y pues este es el resultado que tenemos de listas oficiales. Tenemos una primera lista que es en el 2002, que es la resolución 584, que es una resolución donde se habla de los criterios de la UICN, y pues ya empezamos a incorporar algunas especies al listado de amenazadas. Después viene la resolución 572, es de 2005, si no estoy mal. Esta resolución pues involucra otros grupos que se categorizan. Después viene la resolución 383, también llega y suma otros grupos. Después viene la resolución 22, no me acuerdo cuál es, creo que es la 2210. Sí, 2210, sí. Perdón, sí, 2210 de 2010. Esta resolución lo que hace son unas correcciones sobre la resolución 383. Hasta este momento, cuando íbamos hasta el 2010, resulta que tenemos un escenario de estas resoluciones eran acumulativas. ¿Qué significa que eran acumulativas? Ninguna resolución derogaba a la otra. Entonces esto generó mucha confusión hasta ese momento, porque era como una especie podía estar en una categoría en el 2002, en la resolución no sé, por ejemplo, de la 383, podía aparecer otra categoría de amenaza, pero ambas resoluciones estaban vigentes. Entonces esto generó una gran confusión para los actores que estaban implementando estas resoluciones. Y pues, lo que les digo, y la resolución 2210 salió para corregir el estado de amenaza de Titica de Silanco y del bagre rayado del Magdalena, porque quedó mal en esta resolución. Entonces, aquí teníamos como un escenario había en ese momento pues muchas inquietudes de, oiga, ¿cuál resolución es la que está vigente? Una especie está categorizada vulnerable en esta, y en esta está en peligro crítico, ¿a cuál resolución nos acogemos? Y viendo toda esa situación, y pues viendo que también se están dando nuevos ejercicios de categorización, lo que se hizo fue, vamos a derogar todas estas resoluciones, y lo que vamos a hacer es compilarlas en la resolución 192. Esta resolución, la 192, tiene un valor agregado altísimo
y es que aparte del comité, estas resoluciones salen a consulta pública. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona puede hacer comentarios y es obligatorio de la entidad que la está formulando, que en este caso es el Ministerio de Ambiente, responder a esas situaciones. Estos canales muchas veces no son conocidos, pero las normas que se sacan siempre en este momento salen a consulta pública. Entonces, esta fue la primera resolución que surge ese proceso y pues lo que les digo, fue el escenario de arriesgarse a derogar todo lo anterior y tratar de que esta quedara como la resolución con menos errores. Obviamente también éramos conscientes que pues era algo de mucha envergadura porque estábamos incluyendo, ya no me acuerdo, pero creo que eran más de 1000 especies, 1200 especies o un poco más. Entonces era como, ¿para qué grupos había ya nueva información? ¿Para qué grupos los especialistas querían colaborar en hacer la depuración de la actualización taxonómica? Igual hubo grupos que pues, no se lograron revisar, pero al final era como, es mucho mejor ya unificar esto y tener una sola resolución vigente. Entonces les cuento que ese fue el escenario de la 192. Y pues la última resolución, que es la 1912, donde intentamos pues, incorporar nuevos grupos y también se intentó depurar que los grupos que estaban antes y que no se les había hecho pues, una nueva categorización, pues hacer los ejercicios de socializar para ver cómo se actualizaban pues, su taxonomía o ver hasta qué punto se pueda generar una nueva ficha, pero lo que les digo, esto obviamente le falta todavía trabajo. Bueno, ya para no alargarme mucho más el tema, estos son los programas que les conté que se han venido formulando, son de varios grupos, tanto de fauna como de flora. Acá también hay un ejercicio interesante que les quiero contar, es que en todos estos planes de conservación, que fue el de Samias y fue el de Palmas de Colombia, en estos dos planes se hace la categorización como parte del plan. Entonces, como se dan cuenta, son diferentes las entradas, no solamente es un hilo rojo, no solamente es un artículo, también puede ser, por ejemplo, a través de la formulación de un plan. Y bueno, esto es nuevamente como para volver a recopilar todos los elementos que hemos venido viendo a lo largo de la charla, donde, como lo ven, hay muchos insumos para poder hacer una ficha y para que esa ficha pues, pueda llegar al marco del comité. Pues nuevamente les digo, está la revisión de ese comité, después viene ese proceso de evaluación al interior del ministerio, trabajo con la oficina jurídica, la inclusión de las especies y después viene todo esto que sigue a continuación, que es las nuevas normas o las normas que se producen alrededor de esto, o los planes que se hacen, o la articulación con otras normas. Esto básicamente es para mostrarles que pues, algunos de los grupos son los que se han hecho recategorizaciones, que es el caso de los peces dulceacuícolas y las aves. Claro, esto pues, han salido artículos científicos que muestran por qué han sido los cambios de amenaza. El ideal es que la situación para todos los grupos sea esta. A estos grupos igual también les sigue faltando posiblemente trabajo, pero pues son dos ejemplos que vale la pena resaltar. Igual también se hizo para Samias y para Palmas, pero es como los grupos que son los que se han hecho categorizaciones. Entonces yo creo que bueno, ahí están nuestros datos de contacto, las personas del ministerio y bueno, y además también están las personas que ustedes ya vieron del comité. Llegó otro miembro del comité, Mariela, pues simplemente es presentarse, de qué institución vienen y que ustedes pues, que nos cuenten un poco chiquito lo que hacen o cómo han participado en el proceso de especies amenazadas. Estábamos hablando antes de llegar, hablamos un poco de quiénes eran los miembros del comité y para que nos conocieran. Si no se habían dado cuenta que Mariela llegó tarde. Llegó ya tarde. no- Quedó en evidencia. Voy a subir este, ¿no? Sí. Mientras... Es que nos cuenten desde el Instituto Sinchi, quién Bueno, eres. buenas tardes. Yo estoy en el Instituto Sinchi, en el componente de fauna. Del Instituto Sinchi participa tanto el componente de flora con David Cárdenas como el componente de fauna con el equipo de fauna. Generalmente, digamos, estoy yo, pero bueno, también va Natalia, el comité de especies amenazadas. Y bueno, ustedes han participado en casi todas las resoluciones que han salido. Sí. Listo. Gracias, Diego. Tropezón. Estamos esperando que nos suban el telón, pero ya venimos. Parece programa infantil, ¿no? ¡Ya voy! Es que está cerrado ahí.
No todos paran a colaborar, no se preocupen. Vamos a hacer para. Sí, vamos. Es que ahí está la mesa, pero pongámoslo así, no las sillas, ¿vale? ¿Se parece? No las sillas, yo creo. Gracias, Diego, por la presentación. Como les mencioné en la introducción de este conversatorio, la intención aparece a partir de un artículo de Cristian, de Jairo y de José Fernando, ¿sí? Que los tres están presentes aquí. El artículo se titula, el editorial, porque es el editorial, se titula Resolución Nacional de Especies Amenazadas de Colombia, Errores, Omisiones y la necesidad de un proceso sistemático y participativo, y hace sobre todo referencia al grupo de interés que fueron los mamíferos, o que son los mamíferos en los tres sectores. Voy a tratar de sintetizar lo que yo, revisándolo, creo que son los puntos que plantean, y les doy la palabra para que, si quieren ampliar, digamos que la posición, y ahí iniciemos como el conversatorio con otras preguntas. Por ahí teníamos, si quieres, pasas algunas. Primero, pues, personalmente y como parte del comité, me parece que el ejercicio fue interesante, es muy interesante sentarse a ver las listas, evaluar qué ha pasado y en este país proponer cosas y tomar posiciones. Yo identifico 4 puntos especiales. Uno, el tema del tratamiento taxonómico, o sea, la desactualización taxonómica. Segundo, en la presentación de las listas, que no aparecen los criterios de categorización de cada una de las especies. Tercero, la discrepancia entre categorías globales y categorías nacionales, sobre todo cuando una queda en una categoría de menor riesgo que la global. Se une con el tema de ¿y las endémicas qué? ¿Por qué no quedaron? O la ausencia de endémicas. Y finalmente, que me parece lo más interesante y que nos lleva al conversatorio, es cómo se podría modificar esta lista o adicionar los comentarios que desde las diferentes disciplinas, no específicamente solo de mamíferos, sino seguramente las diferentes trabajos en ornitología, en herpetología, cuál sería el proceso de actualizar y de modificar, ¿sí? Y otro, un llamado a ser más participativos en el tema, un llamado más participativo al comité. Eso es lo que yo identifico y lo pongo en el contexto del evento. Pero les doy la palabra a ustedes si quieren adicionar algunas cosas y después iniciamos el conversatorio. Lo resumiste perfecto. Y digamos como que sí, puntualizando nuestro interés y quizás faltó precisarlo más, eran mamíferos. Sí, específicamente. Y de hecho el escenario donde se publicó fue en el medio de divulgación de la Sociedad Colombiana de Mastozoología. Y cuando sale la lista, precisamente al interior de la sociedad, surgen las inquietudes y empieza una serie de comunicaciones dentro de toda la sociedad sobre por qué la lista, por qué aparecen unas especies que en teoría ya no están, qué pasó con otras especies, etc. Y pues en la sociedad no había respuesta. O sea, básicamente, digamos, la Sociedad Colombiana de Mastozoología, que pues representa a los que trabajan en mamíferos, no había nadie que diera una respuesta porque no había, o sea, como que descubrimos que no había comunicación entre la sociedad con el comité, ¿sí? Entonces no supimos, o sea, simplemente no pudimos dar explicación. Pero como es una resolución, digamos que en cierto sentido es un hecho consumado, entonces surgió la preocupación y varios de los que participaban en las comunicaciones
pues decían, y entonces, ¿qué va a pasar cuando en algún estudio de impacto ambiental o para licenciamiento ambiental aparezcan especies que eventualmente sí deberían haber estado en la lista, pero pues ya no están? Obviamente, desde el punto de vista legal, una empresa o lo que sea, pues se escuda en que eso no está ahí en la lista y pues ya, no hay ningún problema. Entonces, como que a partir de esa preocupación es que se generó una comunicación al interior de la sociedad, comunicación que fue entregada al Ministerio del Ambiente desde la asociación, y usando como los argumentos que estaban en la comunicación que se pasó formalmente, se hizo la comunicación como editorial, con los puntos que tú resaltaste, que son, digamos, lo que es la parte estructural. Y bueno, pues es como cuál fue el contexto particular. Como reflexión inicial quiero aprovechar lo que tú dijiste cuando comenzaste, y es que estuviste en unos foros donde había más gente que en este momento, ¿no? Entonces, contando a los que son del comité, más nosotros tres, somos 9 o 10 de 25 o 26 que hay aquí en este auditorio en este momento, lo cual refuerza lo que acabaste de decir, y es como carajos podemos realmente llevar este tema a un escenario de mayor participación. Esto debería estar plagado de biólogos al menos y ecólogos al menos, ¿no? Pero ni siquiera, o sea, digamos, y mucho menos hasta dónde trasciende en la sociedad en algún aspecto. Creo que ahí refleja que de alguna manera, y esto es un tema de temas importantes a nivel de diversidad, creo que ahí se refleja es que de alguna forma como academia, como estamentos, estamos fallando en esa convocatoria, en esa educación, en interesar a las personas en algo tan importante como, por ejemplo, este tema de la reunión de hoy. Porque deberían estar aquí muchas personas al respecto. Pues como inicial, ¿no? O sea, digamos, para comenzar, no sé si ya José o Cristian. Sí, no, fundamentalmente pues la motivación de la editorial, como dice Jairo, era acompañando una comunicación oficial que se radicó ante el ministerio, que es más un llamado de atención, ¿sí me entiendes? O sea, es una preocupación verídica y genuina de las implicaciones que tiene que la resolución esté desactualizada, no incluya todas las especies y las limitaciones y las limitaciones que tenga. Y es un llamado realmente, uno, a buscar esos espacios, que estoy de acuerdo con Jairo, tanto a nivel de la sociedad general, pero también al interno de llámese gremio o la comunidad, digamos, de gente que está relacionada con temas de biodiversidad. Y cómo podemos hacer, de hecho la carta incluía como más una parte propositiva de cómo nosotros desde la Sociedad Colombiana de Mastozoología y la Asociación Colombiana de Primatología proponíamos que podría abordarse el tema y cómo el comité podría coordinar, habiendo intereses genuinos de muchas instituciones, investigadores y demás, en hacer de esto un proceso dinámico, mucho más sólido, más robusto y demás, y considerando que en años recientes también se ha incrementado la capacidad en el país de gente que participa en grupos de especialistas, que participa en las evaluaciones globales, en fin, ya hay una masa crítica de gente que puede contribuir y que muy probablemente están interesados. Entonces, fundamentalmente es eso, es un llamado de atención y más una preocupación genuina de cómo hacemos que esto realmente tenga más alcance, que sea hecho un poco más robusto. O sea, con mamíferos específicamente la comparación que hacemos es que la lista se mantiene más o menos la misma desde hace 16 años. Cuando por ejemplo los ejercicios de evaluación de listas de especies para el país muestran la evolución en los últimos años, la cantidad de especies que se han incluido es gigantesca. Entonces, ¿cómo hacemos para abordar este tema, darle una mayor preponderancia a nivel de país, y cómo hacemos para que con la capacidad científica del país la hagamos un poco más sólida, más robusta, más participativa? Gracias. Cristian, ¿quiere? No, pues en general ya se plantearon todos los puntos. Inicialmente me pareció interesante, me llamó mucho la atención de que se generara el espacio, pues porque realmente el hecho de que se genere el espacio presenta una cara, y es que al generarse la nota hubo como un llamado que empezó a convocar a las personas, porque realmente el hecho de la nota tiene un trasfondo, y es que esa preocupación está en todos los mastozoólogos en el país. O sea, todos los que tienen la resolución están pensando en ese hecho de cómo están categorizadas, fuera de la estructura orgánica que tiene el ministerio, que es una estructura que es válida. En el gremio, ya en el campo, mucha gente está preocupada por eso. Inicialmente me parecía interesante que este escenario se planteara, y el hecho que
llama también alusión a todo ese problema es que prácticamente lo que se invita con este escenario y que esperaría yo que pudiese avanzar y que generara el espacio es que si bien se ha generado una estructura que se ha formado, como se ha mostrado, se ha estructurado, se ha fortalecido, también existen otras entidades que se han empezado a unir al proceso, como son la sociedad con la sociología, la climatología, en el caso de mamíferos, que también están como llamando a permítanos ingresar, permítanos acceder a lo que ustedes están haciendo, intégrenos, que probablemente con un trabajo conjunto podamos disolver o evitar que esos problemas que se están presentando se sigan manteniendo, porque realmente son problemas que van a repercutir en lo que es la conservación de las especies, que es lo que realmente nos llama a todos. Que por logística, que por tiempos, que es que no estaba, es una explicación que se puede dar, pero realmente en el escenario de la conservación es un poco ambigua cuando realmente existe una preocupación y es generar listas que realmente sean asertivas frente a la conservación. Entonces, pues me parece interesante el escenario y realmente espero que, si bien son pocas las cosas que pueden estar, que realmente exista una repercusión más allá de una integración de los actores que deberían ser muy. Listo. Bueno, ya iniciamos esta fase de conversar. Yo propongo que tratemos de ubicarnos aquí, tanto un representante de las personas, de los investigadores que plantearon esta necesidad del ministerio, no sé, Vicente, Marielita, y entonces, bueno, y pues realmente estamos en auditorio, pero también es un pequeño comité, ¿sí? de conocidos, de amigos y de preocupaciones. Ya te doy la palabra. Yo he tratado de identificar como 3 temas que podríamos conversar. Yo no quisiera que fuera el tema disciplinar, o sea, es que los mamíferos no sé qué, porque entonces pues, yo entraría ahí porque soy el encargado, el curador de la colección de mamíferos y soy parte del miembro del comité, entonces podríamos entrar a una discusión que no, en mi opinión no es taxonómica, ¿sí? Aunque ustedes la llamaron. Entonces yo creo que hay un elemento de funcionamiento del comité, como podríamos, la primera parte, cómo funciona este comité, cómo pueden participar, cómo podríamos cambiar cosas o cómo de pronto uno puede participar así, con editoriales y temas, listas y sustentos, pero como discutir el tema. Otro tema interesante que debíamos plantear es los logros de estas resoluciones, ¿sí? Diego perfectamente mostró 5 resoluciones, de pronto los aciertos y los desaciertos que se han tenido, pero eso, ¿cuáles son los logros que estamos ofreciendo? Y en últimas, el impacto a la sociedad, llámela conservación, el impacto al país de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Yo he pensado que pueden ser esos 3 temas y ahorita recabamos las preguntas. Vicente, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Me alegra de veras que ustedes hayan hecho ese artículo. Yo lo leí con muchísimo interés en su momento. Yo quisiera que aquí pensáramos en varias cosas. Como se ha señalado, este comité ya tiene, ¿cuántos años, Diego? No sé. Bueno, 15 años. En esa época empezamos 160. Me alegra que otros no los hagan sentir tan solos ahora. 160 profesionales estuvieron asistiendo al entrenamiento cuando empezamos en este tratar de acoger una normatividad rigurosa que haya tenido una trayectoria internacional, que fueron los criterios de UICN, que son los que nosotros aplicamos y seguimos aplicándolos en el comité. La evolución tomó muchísimo entusiasmo y grupos, personas empezaron a su especie o a su grupo a empezar a darle alguna connotación de cuál era la radiografía respecto a lo que se suponía era la amenaza para ellos. Yo pienso en este momento y en toda esta evolución que hemos sido hemos perdido esa rigurosidad, ¿sí? Hemos perdido esa rigurosidad. Aquí hay muchas especies que no necesitan estar ahí.
Eso es claro que hay que decir. No porque sea una especie endémica tiene que estar amenazada. Hay muchos de esos razonamientos que tenemos que considerar. Pero más allá de eso, cuando ustedes vieron aquí que hay unos miembros del comité, esos miembros surgieron de un voluntariado en un momento especial, no solamente desde el punto de vista de lo que es la institucionalidad, que dijimos, hay que hacer esto, empecemos a liderar eso, a ver cómo generamos recursos para hacer las cosas. Pero eso fue perdiendo vigencia. Y lo que ustedes señalan, es uno de los puntos, es esa necesaria responsabilidad que tiene el Estado, que tiene el país con esta situación. El tema de la amenaza a nuestra diversidad, que ya la tenemos identificada, y por eso tenemos ahí 1000 y pico especies, seguramente muchas más. No hay ningún país que tengamos este ejercicio, se lo aseguro, que hayamos sido tan rigurosos. Pero más allá de eso, tenemos que pensar para dónde va ese ejercicio de tener esta radiografía más o menos clara. ¿Y quiénes lo van a implementar? ¿Quiénes van a implementar acciones? Eso es parte que ha sido de mi preocupación, de cómo vincular todo el sector académico, todo ese caudal de profesionales que son ustedes, de jóvenes, porque este comité ya está viejo, ya inclusive hay algunos que se extinguieron aquí, en el comité, la administración que de ella está extinta. ¿Sí? Hay otros amenazados. Pero es cierto, tenemos que verlo así. Este comité yo lo he señalado hace ya varias sesiones que no asistí porque no he podido, pero he señalado, necesitamos actualizarlo. Y eso implica tener mayores aportes de ustedes, de todos esos grupos que se están generando, que están alineándose cada uno. Esto no tiene dueños esa temática. Necesitamos apropiar más gente para que trabajen en esa actualización. Ese comité hay que actualizarlo. ¿Cómo hay que actualizar? Y yo lo he señalado aquí, después divertido porque siempre diverjo con los abogados, las leyes hay que actualizarlas también. Pero esa normatividad debía tener dos escenarios, eso es lo que yo siempre he discutido. Uno, lo que es la parte del contenido, de lo que es la parte resolutiva y la parte legal. Y otra es la parte técnica. La parte técnica es de los técnicos, zapatero a tus zapatos. ¿Sí? En eso tenemos que innovar y tenemos que ir hacia allá. El dinamismo que tiene toda la nomenclatura es una cosa impresionante. No está acorde con lo que es la burocracia legal. Sacar cada resolución de esa le cuesta al ministerio 1 año y pico. Mientras tanto ya ha pasado todo, pero ya modificar un nombre o corregir un error al final del proceso es imposible porque el ministro se vaya a su última sesión y tiene que firmar. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que hacer en el futuro. ¿Cómo dejar a los técnicos lo que es ese dinamismo que tiene la parte legal, la parte técnica, perdón? La parte legal puede seguir modificando, actualizando cosas, pero para eso están los institutos, ¿sí? Que bien pudieran manejar ese proceso. Esa innovación es muy necesaria. Yo pienso que se pueden dar todas las oportunidades y estos diálogos son necesarios. ¿Por qué? Porque ya en el pasado siempre hemos estado buscando, oiga, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo empujamos? Y usted se llena con el quehacer del día a día y esas cosas que son importantes se quedan en segundo plano, a pesar de que hay intereses como los de ustedes que son absolutamente válidos. Pero que llegar a concretarlos implica estar dentro del proceso y empujar muchas otras cosas que vienen de la fortaleza de tener una cohesión donde la parte académica tenga una fuerza de representación, no solamente los mamólogos. Me encanta que eso sea así. Hay muchos otros grupos. Mira, hemos hecho un esfuerzo grande por tratar de involucrar al grupo de ornitólogos, que todo el mundo sabemos lo que yo soy ornitólogo también, en parte de mis averiguaciones disciplinarias, pero no hemos podido meter, las averías me han ofrecido, metámoslo. Yo dije, oye, repasémoslo por la IGD. Hacer eso dentro del Estado
No quiere decir que no lo podamos hacer, pero requiere de la participación de muchos más de los que estamos aquí. Gracias, Vicente, por el tema de funcionamiento y el llamado también a participar. Entonces, yo quisiera seguir con el tema de funcionamiento. O sea, cómo y tomamos la idea que viene del artículo y en general de muchas sociedades, cómo esa información que se está sacando por grupos taxonómicos puede llegar al comité y ser discutida. No sé si Antonio, Diego, porque en la norma dice que el comité puede invitar a cualquier persona natural o jurídica a participar en ciertas sesiones. Y ojalá no los inviten a todas porque definitivamente son agotadoras. Y eso es lo que no ha permitido pues, que avancen tan rápido, porque a veces uno, y lo tengo que confesar, desde el otro área, uno dice, no estamos avanzando los problemas. Entonces, una aclaración de funcionamiento, esas invitaciones, cómo se harían, o cómo se han hecho, como en ejemplo específico. Creo que ahí obviamente tienen que haber cambios de corto, mediano y largo plazo. Aquí lo que vamos a poder resolver tal vez es el tema del corto plazo, de bueno, cómo hacemos modificaciones sobre especies que queremos que se recategoricen. Como ustedes vieron y se ha mencionado en diferentes espacios, el mayor soporte ha sido los libros rojos. Sin embargo, pues hay gente que ya ha sacado artículos científicos sobre una especie y ya ha hecho incluso la ficha dentro de ese artículo, y simplemente uno puede llegar y enviar eso de manera oficial al ministerio para que se discuta en el marco del comité. Eso es en el corto plazo. O sea, obviamente la idea es que si haya mucho más dinamismo y que posiblemente mirar si este comité hay que fortalecerlo, hay que repensarlo, bueno, pero eso es, digamos que es en un mediano plazo. Pero obviamente los canales están. O sea, ustedes siempre que quieran pues involucrar un proceso, simplemente si ustedes lo manden al ministerio, e igual pues ustedes identificaron aquí hay diferentes miembros del comité, también puede ser a través de ellos, pero pues ante el ministerio ustedes ya eso va a quedar ante una sesión oficial del comité. Gracias. Solamente para complementar lo que está diciendo Diego y para poner un ejemplo claro, uno de esos canales es justamente a través de los miembros del comité. El proceso que se hizo con la Javeriana para el tema de aves, pues se hizo, nosotros con la Javeriana celebramos 3 convenios de cooperación financiera y obviamente técnica para sacar adelante los 2 volúmenes de libros rojos de recategorización. Entonces, otra aproximación es trabajar en conjunto con esos miembros del comité, y de hecho ahorita vamos a trabajar también con otros temas de anfibios que se están también empezando a evaluar. Entonces, pues hay diferentes canales. El IAP también tenía unos investigadores que hicieron ejercicios independientes de evaluaciones de un par de especies de plantas, Sí, también les presentaron. Entonces, son como que muchas de las opciones, como lo estaba diciendo Hugo, dentro de la resolución que nos conforma como comité, se puede invitar a diferentes miembros a que participen y lo hemos hecho en varios espacios. Gina iba a completar algo. Para complementar, digamos que siempre la norma está divulgada una vez está terminada, ¿no? Entonces hay un proceso, digamos, por norma, donde puede pasar un mes que está montada en la página web, y todas las personas tienen el derecho, digamos, a nutrir o a modificar la resolución a través, digamos, de los formularios o los formatos que da la página para participar, digamos, en la divulgación que se hace de la resolución. Entonces, digamos que esos canales también se han abierto cuando la resolución está, antes de ser publicada y firmada, se entra a ese proceso de página web donde todo el mundo la conoce, donde todo el mundo puede participar y donde todo el mundo, digamos, puede generar, digamos, esas iniciativas de inclusiones, correcciones, todo este tipo de cosas. Yo lo que resaltaría
es que el editorial ya da un trabajo adelantado. Eso, y si digamos que es parte de una comunicación que se envió al ministerio, ya es un aporte que debe tener una respuesta como tal, me imagino, porque si enviaron una carta tienen que tener una respuesta, seguramente está en el proceso de ejecución de esa carta y todo el cambio de administraciones, etc. Pero hay que rescatar ese proceso que desde la sociedad de mastrozoología en la que estoy también se ha hecho, ¿sí? Y al interior incluso discutir por qué sí, por qué no, pero me parece que es un avance. Yo no sé de otros grupos taxonómicos, no sé, Marielita, en el caso de anfibios, qué tanto la resolución y el comité reúne el sentir de un gremio o de la asociación de los grupos de petología, no sé, qué tanto se ven representados es el conocimiento en esas normas. No sé si Mariela, un poco saliéndose de parte del comité y como persona que trabaja a un grupo específico, y Marta, si quiere decir algo, si no, ¿cómo la ven desde ahí? Yo creo que, digamos, en la dinámica que tienen las resoluciones y, digamos, todo el andamiaje administrativo que implica una resolución, que era lo que decía Vicente, no es una cosa que se pueda cambiar. Un nombre, un taxón que cambió de nombre no puede cambiar en la resolución tan fácilmente por toda la trayectoria administrativa que corre en la resolución. Y en el sentido, digamos, de los grupos amenazados, digamos, o de las especies amenazadas, siempre va a haber un desfase. Y siempre va a haber un desfase, no solamente en las que están amenazadas, sino como entonces entre las que no están amenazadas. Porque, digamos, el conocimiento y el trabajo particular de grupos académicos o de la universidad o de institutos de investigación sobre determinados grupos están dando una información particular que no está, digamos, alineada temporalmente siempre con la resolución. Entonces, en ese sentido, yo pienso que habría una cosa, yo también celebro mucho que pasen estas cosas, porque, digamos, eso nos mueve y nos mueve a todos como a trabajar en otro sentido. Por ejemplo, sería muy importante que la comunidad académica y, digamos, todos los expertos en los grupos que están trabajando activamente pudieran tener, por ejemplo, unas fechas tentativas anuales, ¿sí? Donde poder saber cuándo podemos insertar un tema nuevo para que realmente entre en todo ese andamiaje administrativo y tengamos éxito con la información, ¿sí? Porque yo entiendo que esto es, el ministerio está lleno de cosas, lleno de tareas, y muchas veces, y lo mismo los institutos, y lo mismo todos los que participamos en el comité, pero un poco es, ahorita en ese momento podemos abordar el comité, ¿cierto? No sé si de pronto ustedes tengan una idea distinta a la que pueda tener yo, pero sería muy importante tener como una cosa un poco más programada y un poco más informada por redes, por donde sea, que la gente sepa exactamente en qué momento puede haber un comité, la gente misma pueda decir, yo quiero participar en ese comité, yo tengo cosas para decir. Nosotros hicimos un ejercicio de categorización que puede que no esté publicado, pero de alguna manera lo valida un grupo de expertos, queremos participar, pero que hubiera como una cosa, digamos, hacia afuera, un poco más programada para que la gente pueda participar más activamente. José, la profe Marta va a mencionar algo de repetir, ¿no? Yo creo que precisamente esa es la clave. O sea, el punto fundamental acá no es tanto desconocer que existe el comité y lo que ha hecho y las resoluciones, eso no está mal. Tampoco es un tema de que la resolución tenga que salir cada mes cuando hay un cambio taxonómico, porque sabemos que es improbable. Pero estamos hablando que en el grupo específico que analizamos son 16 años de desfase taxonómico. Eso ya es una cosa mucho más grave. Pero yo creo que más que recargar y que el ministerio tenga que responder ya, el tema de las fechas programadas me parece clave. Pero además a mí me parece que es el tema de apoyarse en la comunidad científica para que los procesos sean dinámicos. Estamos de acuerdo que tiene un proceso legal que se va a demorar en un año, lo que sea, mientras lo revisan abogados,
pero la comunidad científica se puede mover más rápido. Pongo el ejemplo de lo que nos pasa en UICN. Nosotros hicimos la evaluación global de mamíferos en 2008, todos los mamíferos del mundo. Eso fue un trabajo gigantesco, súper dispendioso y súper complicado, que cuando se publicó el artículo ya estaba desactualizado, por supuesto. ¿Cuál es la decisión? No, tenemos grupos de especialistas, definamos una autoridad de lista roja en ese grupo de especialistas que junto con los chair mantengan esto actualizado. Y el proceso se fue dinamizando para que no sea UICN central el que tenga que hacerlo, homologando la realidad nacional del Comité de Especies Amenazadas, haciéndolo todo. Yo creo que el llamado es a eso, abramos esos espacios con unas fechas dadas, con unos espacios dados, para que realmente esto se pueda mover. No necesariamente que tenga que ser, como ha pasado con algunos grupos, tengo entendido, pues que se aproximan al comité a decirle, oiga, ¿por qué no lo hacemos? Sino que sea un poco más dinámico en la medida en que hay grupos que bien o mal son más carismáticos que otros, tienen más gente interesada y que con los espacios apropiados pues realmente esa información pues se puede mantener mucho más dinámica. Jairo. Sí, dos cosas. Digamos, cuando presentaron el comité, la conformación, pues son instituciones, pero en cierto sentido puede llegar a ser casi que casual que estén representados los grupos taxonómicos. O sea, están aves, mamíferos, anfibios, pero puede ser pura casualidad que el que está en tal institución sabe de este grupo. Entonces, una cosa es, como se trabaja especies amenazadas, o sea, o grupos de especies, de alguna manera debería estar siempre presente un representante del grupo taxonómico, o sea, alguien que trabaje en mamíferos debería estar ahí de alguna manera, para que no sea casual, sino permanente el criterio del nuestro zoólogo, del ornitólogo que esté opinando ahí. También es cierto que las sociedades surgieron mucho más recientes que lo que viene trabajando el comité. O sea, la Asociación de Dermatozoología es joven, la herpetología también, entonces obviamente se estructura y se desarrolla bajo un contexto muy diferente a como lo que mencionó José Vicente de cuándo surgió. Y obviamente ahí también hay que tener un conocimiento de cómo fue el proceso histórico. José Vicente decía precisamente en esa época todo el mundo quería que su especie estuviera en la lista, ¿sí? Porque era la especie que trabaja, pero obviamente tiene que tener unos criterios muy rigurosos. Pero se me ocurre, por ejemplo, que ya que hay algunas sociedades establecidas, ornitología, herpetología, mastozoología, que fuera a través de las juntas directivas o el representante que decía de la sociedad, que hubiera un puente entre todos los que trabajan en mamíferos, porque es que también que lleguen comunicaciones y que todo el mundo quiera proponer cosas es un desorden, eso no es posible. Que se canalice a través de la sociedad, que se haga un ejercicio en la sociedad y que sea a través del representante de la sociedad ante el comité o ante la persona correspondiente del grupo, que haga llegar esas comunicaciones y que haya habido un trabajo muy previo y muy juicioso de que queremos proponer X especie o tal cambio, porque aquí está todo el ejercicio hecho, ¿no? Todo, el ejercicio de verdad es hacer la reevaluación de categorización o de lo que sea, no simplemente porque me parece. Y creo que eso ayudaría mucho al comité, por lo que ya se están estos cuerpos que se han organizado en estas sociedades que aglutina ya ese interés de ese grupo en particular. Ahora, el punto ahí también es, por ejemplo, lo que mencionaba José, ¿no? Digamos, si en este momento se dijeran, oiga, sí, se nos quedó hipotético, por alguna razón se quedó el oso andino por fuera, hay que meterlo. ¿Cuánto tiempo demoraría en hacer todo el cambio? Habría que esperar prácticamente hasta la otra resolución, me imagino, porque no hay manera de hacer cambios preliminares ni nada, como lo que dijo Mariela, obviamente hay un desfase, pero que de alguna forma hubiera alguna figura o algo para decir, esta está por fuera, pero estas también son importantes de tener en cuenta, de pronto no son vinculantes legalmente, pero ténganlas en cuenta, ¿no? Como lo que mencionaban ahí de comité puede hacer sugerencias también, puede decir, miren, chévere que alguien investigue esta especie porque es que no se sabe información y estamos categorizando igual. Diego, para cerrar el tema de funcionamiento, creo que seguimos con el tema de logros. A ver. No, que yo creo que hay que romper un preconcepto que se tiene y que tal vez incluso los mismos miembros del comité también tenemos ese preconcepto, es tiene que estar el grupo totalmente evaluado y eso también obviamente dificulta por temas de recursos, por tiempos y es
a veces se tienen pequeños logros que pueden ser unas pocas especies. Y eso es un logro, y está bien incluirlo. O sea, no es que esperemos 10 años hasta que yo logre tener todo, no. Hay cosas que son mucho más fáciles de hacer y más prácticas y se pueden ir presentando. ¿Para lo de funcionamiento o lo de Sí, Bueno, sí. Nata y Olguita. No, un poco que yo creo que parte de la solución es crear los canales de comunicación, que ya se han escuchado varias propuestas, pero un poco que todos seamos conscientes de nuestra responsabilidad. Digamos que un poco mantener actualizado todo el ejercicio, aprovechando que ahora existen las asociaciones y las sociedades de los diferentes grupos taxonómicos. Yo creo que ahí se pueden hacer los ejercicios juiciosamente y ahí sí, por los canales que se indiquen, llevarlo al comité de categorización, pero digamos que un poco el comité solamente genera los canales, pero es también responsabilidad de todos los expertos hacer las evaluaciones para tener ese mismo dinamismo y lo que dice Diego, no esperar hasta que tengamos todo el grupo taxonómico evaluado, sino una especie que sea importante por alguna particularidad, pues, digamos, hacer la evaluación y llevarla al comité, pero que sea responsabilidad digamos, de la comunidad académica, de la comunidad científica y no de un comité administrativo. Sí, yo tengo una pregunta tanto para Diego como para José, o para ustedes. Y es lo siguiente, Diego, tú mencionaste que cuando se sacó la 192 del 2014, salió a consulta pública y estuvo un tiempo ahí y que pues el ministerio, digamos, que estaba en su obligación de recibir las recomendaciones, lo que fue. Quisiera saber si para la 19-12 del 2017 también fue. Entonces, sí, la respuesta es sí, ¿cierto? De que sí estuvo abierta a la consulta pública. Te lo pregunto, José. ¿Ustedes aprovecharon ese canal de consulta pública para hacer, digamos, las recomendaciones que luego las ponen como evidencia que no se hizo? Y si no, ¿por qué sería? ¿Será que no es suficientemente público, que sí se puede hacer? O quisiera saber, porque están hablando de que no hay canales, pero yo creo que sí hay. Entonces, un poco en la línea de lo que dice Natalia, ¿será que tampoco estamos conscientes de que existen esos canales y de que los podemos usar de una forma un poco más eficiente? Sería como que un poco la forma que yo vería que eso se puede, pues que se pueda avanzar en ese tema. Y, pues, ¿qué dices? Sí, digamos que contando la experiencia realmente es que, o sea, estuvo en la página, nosotros nos dimos cuenta cuando salió publicado. Obviamente están en responsabilidad nuestra estar entrando a la página del ministerio a ver cuándo sale la resolución. Creo que por más que está el canal, o sea, el canal de recepción de comunicaciones, no está el canal de informar que se está haciendo el proceso. Simplemente oigan, está la resolución, no tiene que ser individual a todo el mundo, pero no sé, buscar los canales profesos. Esa forma, te digo el caso de nosotros, realmente fue que no, o sea, nosotros nunca nos enteramos de que estaba disponible y obviamente pues nuestra respuesta fue cuando vimos el artículo publicado, como tal, la resolución publicada. No sé si ibas a decir algo. Sí, no, y digamos con base en eso, de lo que tú dices, realmente cuando uno ve y hay un pequeño, creo que es un pequeño vacío porque ustedes, o sea, literalmente uno puede hacer el ejercicio de preguntarle a todo el gremio de diferentes sectores, oiga, usted vio la resolución que salió en la página, el borrador antes, a ver cuánto del grueso va a decir, sí, efectivamente yo vi, la contribuí, porque realmente, a pesar de que están como esos canales que están un poco encasillados en lo que está en la parte de derecho, entonces muéstrenlo en la página, nosotros lo mostramos en la página y cumplimos, realmente no está siendo asertivo en llegar al sector, al gremio como tal, porque nomás como que hubiese llegado a la sociedad o a alguna persona involucrada, pues probablemente se hubiese difundido un poco más. Y con base en eso, que es también como ya generar aportes, una de las cosas que me parecería muy interesante, porque realmente tanto lo que es la publicación de estas, como estas resoluciones, como lo que es la conformación del comité, para muchas personas del gremio académico es una caja negra, o sea, muchas personas no conocen muy bien cómo está formulado, cómo se está generando, y consideraría yo válido, pues en el caso de mamíferos que fue que se presentó, pero no sé si les parezca válido, que parte del comité se hiciese al menos una pequeña nota en Mamalogy, no se podrá publicar como comentando qué se está haciendo y que están los canales abiertos. ¿Por qué? Porque realmente es muy interesante que se presentó la nota y probablemente tuvo un poco más de efecto, que incluso pudo haber tenido la comunicación, entonces ya salió la nota y como que lo que muchos del gremio estaban sintiendo se vio manifestado en la nota, entonces como oiga, si no se había hablado, entonces podría ser interesante que ese escenario se pudiese abrir para que se presentara al público un poco eso. Yo sé que probablemente el ministerio tenga muchas estrategias, haya hecho cosas, pero hay que ser asertivos en las comunicaciones y realmente no están llegando de manera efectiva. Entonces, yo quiero llegar al punto de logros, a ver si tenemos algún logro, ¿sí?
porque me parece muy interesante la discusión o sea, la participación ciudadana la discuten en todos los estamentos, ¿sí? Pero a veces no la usamos, ni siquiera sabemos que tenemos ese derecho, y desde la academia a veces somos orgullosos, y es, a mí no me preguntaron, ¿sí? O nadie me consultó, ¿sí? Entonces hay que también darnos látigo en lo que corresponde. ¿Cómo así que no me invitaron? Pues es que hay unos mecanismos, seguramente el día a día nos come, eso es cierto. Y está casi en nuestro ADN criticar después de que está hecho, ¿sí? Pero lo que estamos es tratando aquí de generar esos otros espacios, esa otra cultura. Sabemos que hay grupos, hay sociedades que están trabajando y ojalá permanezcan en el tiempo. Es que eso es también lo que sucede. Cuando aparece una resolución, es que un país decidió eso, ¿sí? Y hay cosas que están ahí que no se cumplen. La ley está ahí, está escrito, tenemos montones. La lista es una de las estrategias, pero digo, presentaba otras. Los planes de conservación, ¿sí? Los libros rojos. Entonces, ya te doy la palabra, pero quiero que a partir de ahí tratemos de identificar cuáles son los logros que hemos visto de estas listas y de estos instrumentos y cómo los mejoraríamos, ¿sí? Vicente. Mira, yo creo que probablemente los logros son enormes, ¿no? Es decir, todo este ejercicio que ustedes podrán dimensionar en lo que acaba de presentar Diego, tener todo esto publicado, tener estas 5 resoluciones que vinculan a lo que es el contenido del Código Penal, es decir, ya tiene el juez las garras para poder decir si usted hizo una infracción, como ha sucedido en muchos casos. Yo he sido consultado N veces sobre una situación para sancionar a la persona, porque ese era el elemento que hacía falta a la legislación, tener la lista oficial de especies amenazadas del país, porque el Código Penal señalaba eso, pero no había una lista. Entonces, ahora eso funciona desde el punto de vista de control, desde el punto de vista de difusión, todo lo que dicen los planes de conservación. Ya estamos hablando de muchas actividades que han podido adelantar la institucionalidad ambiental del país. Las autoridades ambientales teniendo estos listados, es decir, que hace falta más indudablemente, porque cuando hablamos de 1000 y pico de especies, tener implementación de todas ellas, eso ya es un presupuesto. Pero existe. Indudablemente los logros desde ese punto de vista pues son enormes. Cuantificarlo, es decir, sería muy complejo, pero comparativamente tenemos un esquema muy desarrollado. Gracias. Vamos a volver un poquito, pero si tengo tiene la palabra. No, para complementar lo que ha dicho Mariela sobre cómo generar pues algún tipo de orden en esos tipos de participación y de espacios, complementario a lo de generar cierta temporalidad, había otro tema y era el de la autoridad taxonómica. Y voy a tomar un ejemplo que se utiliza en otro escenario que es mucho más grande que un comité nacional, que es el de CITES, en donde cada 3 años se revisa la nomenclatura actualizada que haya sobre los diferentes grupos. En la medida que esa nomenclatura actualizada se actualice, cada 3 años, cuando hay una conferencia de las partes, se decide, ok, vamos a seguir a, por ejemplo, FROST en el caso de anfibios, o SAC en el caso de aves. Pero digamos que mi punto es, se puede decidir una autoridad taxonómica con una cierta periodicidad y se toma ese como para decir, sí, vamos a estar desfasados, pero es que como por norma o como por directriz nuestra, estamos siguiendo nuestra autoridad taxonómica, ¿cierto? Eso por el tema de funcionamiento. Y por el tema de logros, yo creería que sí hemos tenido logros en términos de articulación de actores. Con el tema de aves, por ejemplo, el solo hecho de agremiar a la Red Nacional de Observadores de Aves, más o menos 155 ornitólogos participaron en los volúmenes, sin contar los que fueron fotografías o registros. Entonces, digamos que en algunos, más que en otros, ha habido ejercicios de participación en donde ha habido articulación, y yo creo y considero que eso es un logro.
Mejoramos seguramente los canales con otras asociaciones para ver cómo se puede generar esto. Y no puedo evitar vincularlo otra vez con ese otro tema que cites, la generación de información de una especie como fue Cocodrilos acutus, pasó de tener una categoría de críticamente amenazada en peligro y permitió que en un escenario internacional se permitiera ahora el uso de la especie, con el beneficio de comunidades rurales. Entonces yo creo que eso también es un logro que tenemos que darle a la generación de libros rojos, al comité y al ejercicio mismo de evaluación de listas rojas. Janet. Sí, buenas tardes. Me devuelvo un segundito para aportar una cosa a la anterior. Es que de lo que estaban diciendo, y aprovechando precisamente el surgimiento de todas estas asociaciones y sociedades, yo los invitaría es más bien dentro a los miembros de estas asociaciones, sabiendo que tenemos estos parámetros en los diferentes ministerios, que tenemos que estar pendientes, que ahí se colocan diferentes funciones, que se delegue a una persona de estas asociaciones que esté pendiente precisamente de estas puestas en línea de los ministerios para que todos estemos informados, básicamente. Y en cuanto a los logros, algo súper importante y que lo hemos vivido desde la academia es precisamente que al tener precisamente todas estas listas de especies amenazadas y que muchas de estas especies no se han podido categorizar, siendo rigurosos, como decía el doctor José Vicente, siguiendo toda la rigurosidad, no el corazón como lo hacíamos antes, nos dimos cuenta que muchas no quedaron allí porque datos insuficientes. No quedaron evaluadas, no teníamos la información poblacional, no sabíamos absolutamente nada. Entonces, ¿qué se motivó en estos últimos 15 años? Muchos trabajos y tesis de grado enfocados a grupos puntuales. ¿Qué sabemos de estas especies que alguna vez se registraron en algún punto, que nosotros consideramos que por deterioro del hábitat deberían quedar en alguna categoría, pero no tenemos la información? Entonces diferentes instituciones a nivel nacional e internacional dieron recursos o han dado recursos precisamente para poder saber qué ha pasado con estas especies y poderlas categorizar. Diego y Jairo creo que iba a... Un logro también para el caso de plantas, que puede ser también copiado por otros grupos, es que el ICN pues, sacó el catálogo de plantas indígenas de Colombia. Este país no contaba con eso, tras de ser el primero o segundo país del mundo en plantas. Estamos hablando de 26.000 especies. Y con el catálogo lo que se hizo fue que el ICN revisó, basados en el catálogo, toda la taxonomía de todos los grupos de plantas. Y ellos incorporaron en ese catálogo ya el tema de si es una especie CITES y si la especie está amenazada. Obviamente ahí pues se vuelve un ejercicio súper sólido porque el catálogo de plantas indígenas de Colombia es un ejercicio que han validado más de 180 especies a nivel mundial y que igual pues el ICN lidera eso y hacen una permanente curaduría. Entonces uno ya sabe que en plantas es muy posible que sea un grupo que puede que en categorías de amenaza no esté tan actualizado en varios grupos, pero en el tema obviamente de taxonomía pues está basándose en ese catálogo. Y pues interesantísimo el tema de que se haya incorporado ya en ese catálogo la categoría de amenaza y si está o no está en CITES. Creo que son grandes logros. Jairo sí, pues siguiendo lo que dice José Vicente, en cuanto a logros hay un antes después de estas listas y todo lo que generó en consecuencia de la normatividad, la regulación, el que si alguien en un puesto de control en el terminal en el aeropuerto dice esta especie está en esta lista, está bajo esta categoría y esto ya tiene una penalidad, o sea, todo eso gracias a todos estos ejercicios, o sea, eso es indiscutible que ha tenido un valor de completa, total importancia para proteger la diversidad del país. El punto es cómo lograr mantener esos cambios, o sea, los taxónomos cambian esos nombres de una manera tan impresionante todo el tiempo, ¿sí? Y eso genera problemas, o sea, entonces que olios virginianos que ya no existen en Colombia o que ahora ya se llama así, etc. ¿Sí? Y entonces si algún taxónomo traficante quisiera salirse con la suya, pues simplemente se va por el argumento taxonómico y no hay manera de argumentar que no, porque está justamente en la ley, en la norma como tal. Entonces, de alguna forma poder
generar un mecanismo de respuesta inmediata, de control. Creo que lo que dice Janet de que las sociedades haya algún representante que específicamente esté pendiente de ese puente como tal, creo que es clave. Pero también es una realidad que han surgido estas asociaciones que se han legalizado y que se han estructurado, entonces el comité también tiene que mirar en orden. O sea, decir, oiga, ya tenemos una sociedad colombiana de mastozoología, listo, comuniquémonos con ellos para que nos digan con quién vamos a entender. Y si ya no respondieron, ahí sí es problema de ellos, de la sociedad. Nos quedan 15 minutos de esta sesión de trabajo. Yo quisiera que, si bien hay unos logros, también hay unas debilidades o no hemos llegado hasta donde queríamos, porque cuando ve uno las funciones son impresionantes, ¿sí? En últimas hay un tema de el impacto a la conservación, ¿sí? Ahí hemos señalado logros de conocimiento. Entonces me gustaría que evaluáramos ese impacto a conservación y para dónde va. O sea, están diciendo, oiga, déjenos entrar, tenemos algo que decir, somos grupos académicos organizados y queremos, pero un poco, bueno, ayudar en qué, para qué o para dónde vamos, ¿sí? Porque hay cosas que seguramente no se le puede colgar todo a un comité, o hay otros escenarios. Entonces, Cristian. Pues frente a esas necesidades, uniéndolo un poco con los logros, me parece que el escenario realmente es interesante, se plantean muchas cosas, pero a mí personalmente, no sé si más a los presentes, me gustaría, ya que hay miembros del comité, creo que es como una necesidad, si todo lo que se está tocando realmente en cierto sentido van a garantizar ustedes que en la siguiente sesión va a quedar de pronto reglamentado, o sea, que no quede todo lo que se dijo como, no, si se dijo que hay necesidades de articular, de generar programas, de integrar. Me gustaría particularmente saber, ya que hay miembros del comité, si en la siguiente sesión que hagan va a haber en cierto sentido un compromiso donde diga, listo, tenemos en cuenta que hay otros actores, vamos a mirar, tenemos en cuenta que hay una ruta de trabajo, tenemos en cuenta que hay sociedades, como para que, aparte, porque creo que es como una necesidad para la conservación precisamente ese hecho, que ya fuera de todos los puntos de vista, que esas personas nos puedan de pronto decir a los que estamos presentes al menos que esas cosas las van a tener en cuenta en una sesión que van a discutir. El comité es coordinado por el ministerio. Responde Vicente, ya le doy la palabra. No, sí, el comité, hay que aclarar que el comité nunca ha estado cerrado a la participación de la academia y los expertos. Lo que pasa es que siempre se ha dado en función, como lo mencionaba Diego cuando hizo la presentación, en la actualización o en la publicación de los libros rojos. La última resolución ya tuvo en cuenta el catálogo de plantas, el de samias y el de palmas para ser incluidas en el estado de especies amenazadas. Entonces, la puerta no está cerrada para ningún especialista. De pronto sí falta un poco de comunicación entre las diferentes asociaciones y expertos, pero no está cerrado a la academia. El comité es más, la fuente de información de la academia. Nosotros como ministerio, pues sin el conocimiento científico, pues no sacamos la resolución. Entonces, nosotros podemos, me atrevo pues a hacer un compromiso, invitar a las diferentes asociaciones a que presenten pues las fichas, los documentos técnicos o los estudios que han hecho para evaluar una especie o para recategorizarla, o si ya cambia el nombre científico, taxonómico, etc. Pero esa información finalmente nos la dan solo ustedes. Nosotros con el Instituto Humboldt en el 2015 tratamos de hacer un sistema de categorización en tiempo real, es lo que queremos hacer, y pensábamos que lo que queremos hacer es que funcione más o menos como lo hace la IUCN, y pensábamos en la resolución. Si llegamos a esos niveles de que los expertos estén metiendo información en ese sistema, ¿cómo vamos a hacer para validar eso mediante un acto administrativo? Para que, como mencionó José Vicente, en el momento en que haya una incautación, un tema de tráfico ilegal, etcétera, el juez tenga que declararse la resolución. Lo que quiere decir es que el comité nunca ha estado cerrado absolutamente nadie, y reitero, el conocimiento científico de la academia. De pronto sí existen fallas en la comunicación, de pronto también hay falta de interés por parte de los expertos, no me interesa qué manera ir al ministerio, tocar con quién hablo, y eso, pero pues, reiterar,
que las puertas nunca han estado cerradas. Gracias. Vicente, Jairo y María. Mira, yo creo que aquí ya podemos poner fechas y tareas. Cuando surgió este primer comentario, yo ofrecí, oigan, tenemos el escenario del Congreso. Es razonable suponer que allí tendremos no solamente a summa cum laude de la academia, de todos los grupos, sino también a la institucionalidad, privada, pública, académica, de todos los sectores, ojalá. Pero en ese escenario tendremos todos los espacios para que, digo el reto, ustedes, no me van a poner la tarea a mí, ustedes van a llevar propuestas y vamos a tener un conversatorio que invité al ministerio y podemos sentar al ministro allá a que tengamos una discusión sobre cómo vemos esta evolución de este excelente ejercicio que fue liderado por la institucionalidad del país y que dada el tremendo crecimiento, porque eso sí ha crecido, todos los días tenemos y seguramente ahora vamos a tener más especies. Es decir, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos no solamente en este refinamiento, sino lo que tú decías, en qué queremos lograr y con qué queremos lograr? ¿Cómo vinculamos al sector privado en eso? Yo siempre he sido un empujador de que el sector privado tiene que meterse la mano al bolsillo. ¿Sí? Y tenemos unas oportunidades. Lo único es que tenemos que decirlo bien y coordinadamente. Esto no puede ser el dueño de la señora que quiere trabajar con la especie porque no tiene nada más que hacer, entonces arma la fundación para eso y entonces todo tiene que irse para allá. No, tenemos que pensar estratégicamente y prioritariamente, y ustedes son los que tienen ese escenario. Así que está abierta la... Gracias. Jairo. Tres cosas y al final una pregunta. Y es, a mí me parece que, digamos, estos espacios son geniales, pero por ejemplo, yo pienso que si debería haber una respuesta, por ejemplo, otra editorial en la revista diciendo, mire, como consolidando lo que se ha dicho aquí, porque eso es precisamente fortalecer la discusión académica, o sea, digamos, estas discusiones, esos foros académicos en las revistas y un artículo, una revista tras otra que se van discutiendo hasta que finalmente llega a compromisos, a invitaciones, a llamados de atención, como si dijeron esto en la primera, pero mire, es que también vengan y participen, etc. Yo no sé, ahí sí no tengo ni idea, pero es como pensar en un contrato cuando le ponen un otro sí. Yo no sé si a las resoluciones se les pueda poner algo colgado que sea, no esperar hasta que salga la otra resolución, porque es que ya está la información de fulanita de tal, definitivamente ya está el ejercicio y esta ya está en peligro, o sea, se puede categorizar, pero hay que esperar que salga la resolución completa para meter la especie o si hay la figura o se pueda inventar algo dentro de lo que se pueda hacer al respecto. Y lo otro era la pregunta, y es, pues como tú dijiste que era todo lo que uno quería saber sobre el comité, saber que yo preguntar. Cuando mencionaste lo de la función 5, que decía definir criterios de prioridad de investigación a nivel de población de especies, esto es establecer criterios, en el caso de mamíferos, que es mi interés, ¿cómo se ha hecho? Si realmente en algún lado han dicho, mire, necesitamos que alguien estudie estas especies, esto es lo que hay que hacer para tal cosa, pongan la atención a fulanita de tal, porque tú mencionaste, esto se mencionó en el Congreso de Zoología, pero esto es cada 4 años el Congreso. Entonces, si eso existe, porque la verdad yo no lo he visto, tampoco es que lo haya buscado mucho, pero es, por ejemplo, si está para buscarlo y encontrarlo y decir, mire, ¿quién está diciendo que alguien tiene que estudiar esta especie, alguien tiene que mirar esta región? No sé si eso se ha hecho. Bueno, las dos respuestas. La primera es lo de si se puede hacer un ajuste. Solamente se ha hecho una vez, como yo lo mencioné en la presentación, que fue para el caso de Titica Basilanco y para el barrio Rayado del Magdalena, que salió la resolución 2210 del 2010, que hizo unos ajustes a la resolución 383, porque las especies habían quedado con errores en su categorización y también habían quedado con errores de, creo que ortográficos, no me acuerdo bien, pero se hizo eso. El ideal es que no se genere eso porque eso genera confusión. O sea, tenemos que pensar que la gente que va, uno también tiene que ver el público al que uno va a dirigir. Entonces, pues, si es un policía, si es alguien que está trabajando en temas de control, necesita cosas muy prácticas y que tengan mucha claridad.
Entonces, si es como, no, pero es que hay una resolución que ajustó esto y otra resolución que ajustó esto y otra que ajustó esto, pues se vuelve un caos. Entonces también hay que pensar en términos de cómo se va a implementar. En cuanto a todas las funciones que se mencionaron del comité, pues el comité ha sido más fuerte en unas que en otras. O sea, los escenarios de divulgación obviamente ha faltado más, el tema ya poblacional o el tema de ajustar el tema de vedas, pues son temas que han faltado muchísimo desarrollo. O sea, pues obviamente los miembros del comité, el comité trata de sesionar al menos 2 veces al año y se tratan de poner tareas específicas. Sin embargo, pues los miembros tienen muchas tareas, nosotros también tenemos muchas tareas, y pues en ese momento posiblemente tienen una visión de hacia dónde se debe ir con eso, pero obviamente que no se ha desarrollado como debería hacerse. Pero entonces sí serviría vincularse con las sociedades para que les hagan Pero la claro, tarea. pues es claro, pues que, pero claro, esa es una fortaleza del comité. María Piedad tiene la palabra, José también, y yo intento cerrar. Bueno, en cuanto al tema de debilidad, yo diría que son más como retos. Complementando un poquito lo que dice Antonio, desde el 2015 hemos tratado de generar una salida que sea más periódica y que no sea solamente los libros rojos, que ese es, digamos que un poco también lo que ha tardado en la generación también de las listas, que no sea solamente ligada a los libros rojos, sino que sea obviamente a ejercicios ya más periódicos. Nosotros como biólogos, cuando empezamos a hacer el ejercicio de generar un sistema que fuera similar a CIS de la UICN, pues teníamos en la cabeza lo que debería salir, pero detrás de eso, presentándolos a ingenieros desarrolladores, es una cosa que es complicadísima. Y hemos estado como un paso adelante, 2 pasos para atrás, un paso adelante, 2 pasos para atrás, y al final por lo que nos hemos quedado es que vamos a tratar de sacar un sistema que integre y que represente la institucionalidad que representa el comité, pero sí lo vemos como una prioridad para poder adelantar ejercicios mucho más rápidos. Y de pronto en cuanto al tema de prioridades, yo creo que se ha dado relacionado con el tema también de oportunidades. Entonces hay algunos ejercicios en los que se han priorizado ejercicios de análisis y de información poblacional, pero de acuerdo a las prioridades que se han abierto. Entonces puede que en mamíferos las prioridades no hayan sido tan evidentes, en algunos ejercicios de plantas se han hecho evaluaciones, pero yo creo que eso responde como a las oportunidades. Yo tengo también un comentario y también otra pregunta. El comentario es que creo que además de esto que es la mecánica de cómo funcionan las resoluciones, que también me parece que hay que pensar un poquito más para qué es la resolución. Y en este momento, como yo lo veo desde afuera, obviamente es que la resolución es más una herramienta, digamos, que se usa más en términos de control, que en términos de acciones proactivas por esas especies. Yo creo que ahí es clave pensar también, y es lo que decía José Vicente, cómo le damos dientes a esto, o sea, que la resolución no sea una lista de especies que utilice el policía en el aeropuerto para frenar a alguien, sino también cómo entonces priorizamos acciones dentro de esas funciones que tiene el comité, y no solo el comité, sino como ministerio y dentro de toda la legislación nacional. O sea, yo creo que la discusión tiene que ir un poco más, aparte de esta parte más operativa, y es a cómo realmente tomamos acciones por las especies. Sabemos que, por ejemplo, que tenemos los programas nacionales para diferentes grupos, muy pocos realmente se ejecutan, ¿no? Entonces, ¿cómo le damos ese siguiente paso? Y una pregunta más puntual, en el espacio que hablan de cuando la resolución va a salir, perdóname, tengo un comentario, me parece súper chévere lo que mencionas del CIS, y creo que de hecho con UICN hay las posibilidades de que el CIS sea utilizado a escalas nacionales. O sea, ahí podría haber algún tipo de vinculación, y pues la UICN tiene una unidad dedicada a la lista roja que da soporte a estos temas. Y la pregunta es, cuando se abre ese espacio de la publicación preliminar o lo que sea, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en la publicación de esta, si lo hubiéramos visto a tiempo, obviamente, ponemos nuestra lista de especies comparativas, sabemos el tiempo que requiere el análisis, el problema legal y demás? O sea, realmente, ¿qué cambio hubiera ocurrido si durante esa época de consulta pública se hubieran hecho las acotaciones de las preocupaciones que tenemos en un grupo como mamíferos? Pues si la observación se hace en los tiempos de la consulta, pues el Ministerio tiene la obligación de darle respuesta, es decir, los hubiéramos llamado o nosotros hubiéramos ido para revisar los errores de la resolución con los mamíferos
y muy seguramente ya se hubiera enmendado el error que tenía la resolución. Ahí lo que me preocupa es que también me preocuparía trazar el proceso de todos los otros grupos No, que están ya publicada la resolución. Pero eso no, porque es un tiempo de consulta, sí. Por eso es un tiempo corto para todo el mundo. Y es obligatorio, nosotros tenemos la obligación de contestar, y si hay lugar, y como en este caso hay lugar, entonces hay que hacer la corrección. Con respecto a leyentes, a la resolución, pues es lo que el Ministerio siempre ha querido, que no solo sea un elemento para que un juez imponga una sanción, o para que un policía pues mire, se dé cuenta que la especie está amenazada, etcétera. La idea es que estas listas las adopten las corporaciones autónomas regionales, pero las corporaciones autónomas regionales también tienen otras dinámicas. Entonces, los proyectos de licenciamiento tienen otras dinámicas. La idea es que eso también permee los proyectos de licenciamiento, pero por eso no podemos dejar de hacer el trabajo. Entonces, pues lo ideal sería que esto fuera como el referente para todos los proyectos de licenciamiento, para los planes de acción de las corporaciones. Algunas los tienen en cuenta, otras ni siquiera saben que existen, pero pues ahí nosotros estamos pues haciendo lo que debemos hacer, y con respecto a esta resolución pues lo ideal es actualizarlo constantemente si tenemos la información. Yo quería, ya te doy la palabra, Diego, yo quería tomar el tema de la función de las prioridades de investigación y conservación. No nos podemos sentar a esperar, ahí estoy hablando desde la academia, no desde el comité, que un comité nos diga qué hay que hacer en un país como el nuestro. Como el nuestro es mega diverso, pero además con pocos recursos, con una educación pública que está para abajo, ¿sí? Con una inversión en investigación que es muy poca, ¿sí? Entonces, son bienvenidos esos artículos que han sacado incluso sobre prioridades de investigación en pequeños carnívoros, ¿sí? Es un grupo que piensa, se tomó el tiempo de pensar que es probable que uno diga, no, pues esto ya lo sabemos, pero es que no está publicado, ¿sí? Entonces, esos ejercicios académicos son los que hay que imitar que se hagan en los grupos, para que sean herramientas que pueda tomar un país. Y además son las personas, al final uno tiene un grupo que le interesa y por eso le jala, porque son los 100 pesos que tiene que consiguió para eso, ¿sí? Entonces, esos ejercicios yo creo que son bienvenidos en todos los grupos y los tenemos que hacer, y hay que discutirlos en estos escenarios o en los escenarios editoriales. Pues, pero yo creo que el comité sobrepasa esa tarea. Las funciones que están en la resolución son muchísimas. Para 2 sesiones al año es imposible. Entonces nos toca diversificarlos, como decía Vicente, también ayuden a hacer la tarea, y yo sé que lo están haciendo, o lo estamos haciendo desde las universidades, desde los grupos. Es un poco conversar más entre nosotros. Entonces, con Jairo cada cuánto nos vemos, contigo cada cuánto, nos vemos por ahí en una reunión de la CAR, si acaso, cuando oiga usted a qué vino, ¿sí? Que el chupacabras, ¿sí? O nos vemos con Jairo cuando lo nombramos como jurado de una de nuestras tesis, o al revés. Entonces, sí falta generar esos espacios de discusión, de comentarios, también más ágiles, ¿sí? Una cosa, respondiendo un poco a la consulta anterior, y es cómo darle dientes a la resolución de especies amenazadas. Nosotros igual damos un tema de listo, hay varias resoluciones que vienen del INDENA por una serie de contextos que se idearon en los grupos, y muchas de estas resoluciones siguen vigentes, y ustedes se darán cuenta que muchas de las especies que están vedadas no están amenazadas, y las vedas, como se han concedido en este país, es la prohibición total, lo cual también ha causado perjuicios. Como lo mencioné, es importantísimo obviamente hacer el ejercicio de evaluar todas esas vedas para ver cómo se logra que las acciones de prohibición realmente sí estén sobre especies que realmente estén amenazadas. O sea, es como, bueno, ¿cuál es la causa incluso de amenaza de la especie? ¿Es por sobreexplotación? ¿Es por transformación de hábitat? Y en la medida en que llegamos a ese ejercicio de conocer cómo si las especies que están vedadas están realmente amenazadas o no, y podamos hacer esa transición, vamos a poder hacer acciones de manejo y de conservación mucho más concretas. Pero
de aquí a que se haga eso, pues lo que les digo, tenemos no sé cuántas especies de edad, más de 6.000 especies, 7.000 especies, y cuando hagamos, o sea, no sé cuándo logremos eso, pero en este momento les pongo el ejemplo de, hay una veda que es la 0213, que es de musgos, hepáticas, líquenes, orquídeas, bromelias. En ese momento hay una, no sé, de parte del ministerio se invierte algo así como, no sé cuánto se invertirá anualmente, se puede invertir fácil 400 millones de pesos, y en compensaciones de empresas se pueden invertir 2.000 millones anuales o tal vez más, sobre especies que pueden ser muy comunes. Y tal vez si ese dinero que falta para grupos que realmente están amenazados, pues es como, bueno, ¿cómo hacemos esa transición para que las especies que están amenazadas realmente sí se lleven pues esos recursos? Entonces es también tratar de entender que tenemos esa herencia, pero que esa herencia no sea, estamos hablando de herencias que tienen ya décadas, y cómo hacemos esa transición, pero toca hacerla. Y obviamente ahí la academia tiene una gran responsabilidad de, ustedes ya les estoy diciendo, miren, necesitamos categorizar esos grupos. ¿Quién puede hacerlo? La academia. Falta recursos, obviamente, pero entonces una prioridad sería cómo evaluamos esos grupos y cómo hacemos que el país cambie esa situación y realmente lo que está amenazado sí tenga esas acciones de conservación. Para cerrar, voy a tratar de identificar como unos compromisos. Primero, esto, así como esta conversación está siendo grabada, muchas gracias, va a quedar disponible en el canal YouTube del Instituto de Ciencias Naturales. Entonces, nos podemos volver a ver qué fue lo que dijimos. ¿Sí? Oigan, he tomado algunos apuntes, pero va a estar ahí y va a estar disponible para más personas. Entonces, una invitación para los otros miembros de la sociedad que vean los resultados de este escenario. Entonces, no va a quedar solo en el pequeño comité o las personas que desde ya les agradezco que han participado. Entonces, la discusión continúa. Hay dos escenarios inmediatos, una respuesta a una carta que como sociedad colocaron, está en tarea del ministerio. Yo creo que en la próxima reunión, creo que vamos a evaluar los mecanismos que planteamos, que uno de estos fue este foro, y me alegro que estemos cumpliendo esa tarea. Está el otro, la oportunidad de generar un espacio en el Congreso Colombiano de Zoología, que Vicente dice, organícenlo desde allá, desde las sociedades, sería interesante. Entonces, hay 2 meses para eso. Seguramente los que también hacemos parte del comité podemos colaborar como facilitadores y como parte de las dos partes, ¿sí? Entonces me parece también interesante esa colaboración. ¿Cómo? No. Ya estoy coordinando con Mariela. Entonces, si los cafés siempre funcionan, entonces podemos dar ideas para esa organización, ¿no? Entonces, o sea, no van a estar solos, vamos a conversar y seguramente seguimos. Hay otros temas de los mecanismos de participación, es por lado y lado, aprovecharlos más, reconocer el trabajo avanzado por la sociedad de mamíferos, pero también por la sociedad de reptiles, ¿sí? Hay otros trabajos, ornitología tiene cosas, y que desde el punto de vista de las universidades y la generación de información por todas las áreas, tratemos de generar prioridades de conservación. ¿Sí? Es probable que la pregunta que nosotros queremos, o el debate, no sea el debate que a nivel nacional se esté siendo necesario. Es probable que el enfoque taxonómico de la conservación nos haya demorado ciertas cosas y vaya más rápido otros procesos sobre eso. Entonces, nos toca andar en las dos líneas, ¿sí? La parte de la rigurosidad académica, pero también la presión de un país y estos cambios. Entonces, también es una invitación a seguir generando información en las dos vías. Hugo, una cosa ahí. Que justo estaba mirando, yo no sé si todavía está, pero la resolución 574 del 69 que establece la veda de caza de algunas especies de fauna silvestre, ahí está docoideos virginianos. Entonces en este momento cualquiera podría cazar venado y decir, es que yo no estoy cazando docoideos virginianos. Lo que tú dices, en términos de
el criterio taxonómico. Es decir, es importante, valía la preocupación, pero digamos ninguna persona puede ir a cazar la especie, así no se llame ahora como se llamaba antes. Porque para acceder o tener la autorización de esa casa, pues requiere un permiso por la autoridad ambiental. Si lo va a hacer como deportivamente, la casa deportiva no está reglamentada. No está reglamentada. Los únicos que podrían hacer casas serían las comunidades indígenas de subsistencia. Es válida su preocupación. O la colecta científica cuando preguntan si la especie está en la lista de categorías o si no necesita un trámite especial. Sí, pero independientemente es una especie silvestre, que pronto decir no es el nombre, pero tiene que tener la autorización del permiso marco o el permiso individual. Es decir, reitero que es válida la preocupación de ustedes, pero para poder aprovechar cualquier espécimen de la fauna silvestre requiere una autorización. Hay otros, digamos que hay una complementariedad de normas. Esta no es la única norma, hay una complementariedad como diagnóstico de extracción no perjudicial o cupos globales, ¿sí? Cotos de caza, ¿sí? Tráfico de fauna, hay un montón. Entonces, a veces son preocupaciones válidas, pero de pronto a veces no es lo más importante en este momento, pero toca seguir hacia adelante. Natavi. No, es que lo mío, sí, es que lo mío era algo muy corto, pensar por ejemplo en el venado cola blanca. Un poco pensar para la conservación del venado cola blanca, qué tan importante es que en la resolución aparezca Ovicoleus virginianus o Ovicoleus cariqueus, bueno, yo no sé cómo se llama ahora, el otro de la... ¿Es pregunta o reto? No, es un poco para lo que tú dices, pensar un poco la importancia del asunto, hasta qué punto nos desgastamos en unas cosas o más bien le apuntamos a trabajar hacia otras prioridades más que centrarnos en sí. Mejor dicho, qué tan útil es que le cambien o no el nombre de una resolución para garantizar la protección de una especie. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, el venado, que ya no es una especie sino más de uno. De hecho no está evaluado. Pero en Colombia no hay ni siquiera evidencia de eso, se está tomando eso con cosas que se han publicado para otros países y se ha generalizado para Colombia. Pero ¿qué trabajo molecular hay en Colombia de venado cola blanca que es esto o lo otro? No hay. Entonces, que le cambie un nombre al otro, seguimos sin la evidencia. Entonces, no porque le cambie, ya no le diga Ovicoleus virginianus, sino de otra manera, quiere decir que sepa más de ese venado y de su estado de conservación. Eso sí. Sí, bueno, yo creo que cuestionar si importa o no el cambio es cuestionar un poco la funcionalidad misma de la resolución. O sea, yo creo que no es el único caso, o sea, Ovicoleus es súper conspicuo, pero si vemos el resto de grupos, los casos son infinitos. Claro. El tema es que el hecho de que esté en la resolución para ciertas especies sí tiene una connotación en términos de determinantes ambientales en licenciamiento, en términos incluso de cálculos de compensaciones. O sea, cuestionar si cambiar el nombre o que la resolución esté al día o no realmente impacta la conservación de las especies, cuestionar la resolución misma, me parece a mí. Yo creo que ahí, ya para cerrar, llamo a lo que decía Diego, mirar cuál es el usuario, cuáles son las implicaciones y en qué escenarios un elemento es válido o no, ¿sí? Entonces el tema del venado cola blanca sí tiene cosas interesantes y nosotros estamos sacando un libro que ya no sabemos de qué especie es, que fue hace 8 años los datos, entonces ¿esa información deja de ser válida? No. Es lo único que sabemos sobre aspectos de ecología y no sé qué. Pero para el tema de pronto taxonómico sí tiene otra discusión, pero es otro escenario. Yo lo que les invito es a seguir generando estos escenarios. Están abiertas las puertas aquí el jueves de la biodiversidad, están abiertas las puertas del grupo de investigación, están abiertas las puertas de sus oficinas para que nos inviten a conversar. El comité creo que en general tiene unos procedimientos y vamos a tratar de cumplir con lo aquí acordado. Muchas gracias. Yo creo que estos son los puntos de inflexión que son los interesantes, los que generan un cambio en un momento particular. Gracias a los asistentes. Trataremos de hacer algunas conclusiones, veremos nuevamente el video a ver qué tantas cosas dijimos y seguimos en contacto por este espacio que es Jueves de la Biodiversidad. Yo les tengo sus contactos, divulguen los temas. Creo que a veces, como decía yo, dar misa entre curas es como complicado,
que nos contamos, estamos de acuerdo todos, pero tenemos una pequeña discrepancia, tenemos que sacar estas discusiones, estas opiniones. Muchas gracias y un aplauso a ustedes.